¿Qué va a pasar con Sumar y con Podemos? ¿Crees que Podemos se va a escindir de lo que es Sumar? ¿Qué está ocurriendo ahí, Fernando Garea? Me apetecía mucho hablar contigo porque, sinceramente, Bien. hablas con gente y veo, no sé, hay personas con las que hablo que hablan con cierto interés. Yo busco una neutralidad, si es posible, ¿no? Para hablar de este tema que me parece políticamente interesante para tratarlo con pinzas, es decir, con la mayor objetividad de lo que está ocurriendo políticamente ahí, en ese entorno entre Sumar y Podemos. Nosotros no somos, Garea, de los que nos tuteamos a favor o en contra de uno y de otro, que parece eso dinastía o Sí, Falcon a veces. ¿Qué sí, está eso es. ocurriendo Sí. ahí? O estás conmigo o estás contra mí. No, Eso es. No, yo no. creo que para analizar este tema hay que tener en cuenta y hablar claro. Sumar se crea para superar, acabar, sepultar o el verbo que quieras a Podemos, ¿vale? Y de hecho, yo siempre digo que hay una prueba del 9 de esto, es que si tú coges las imágenes y las fotos de Magariños cuando se presentó Sumar, diría que el 99,9% de los que estaban allí en las filas de representación política eran todos víctimas de Pablo Iglesias en algún momento, ¿vale? Es decir, Sumar nace como una parte de ella como asociación de víctimas y damnificados de Pablo Iglesias, ¿vale? Y se reúnen ahí porque lo que quieren es crear a la izquierda del PSOE una formación política que supere y sepulte a Podemos. Y yo creo que esto es absolutamente objetivo, por más que se le pueda poner paños Sí, se calientes. podría decir también, es cierto que en esas pugnas, dices, víctimas de Iglesias, pues en algunos casos Iglesias no llevaría razón, en otros sí, pero eso es Ah, decir, no, no, es no, gente que claro, acabó mal con claro, Iglesias o claro, Iglesias con ellos, es decir, claro, Errejón, Iglesias, claro. Sí, sí. eso. No, no estoy dando la Por razón eso, ni a por eso. Pablo Iglesias en esas Que batallas acabaron mal, vaya. ni a los damnificados. Lo que digo es que eso ocurrió, unos con razón, otros sin ella, no lo sé, o por lo menos no me interesará eso. Pero en todo caso es gente que confrontó con Pablo Iglesias y que perdió, y Pablo Iglesias los fue apartando, y ahora ellos renacen sobre esas cenizas y crean una formación que lo que busca es sepultar a Podemos. Yo creo que eso es meridiano. Y además creo que lo que ha ido pasando luego y lo que ha ido haciendo Yolanda Díaz es coherente con eso. Por cierto, Yolanda Díaz lo hace apoyada por Pedro Sánchez, que también le interesa acabar con Podemos, porque cree que Sumar va a ser un socio más cómodo en un gobierno de coalición y menos molesto. La prueba, lo que estamos viendo estos días respecto al conflicto en Oriente Medio. Pedro Sánchez la ayuda y ella hace eso para acabar con Podemos. Y a partir de ahí todos sus movimientos son coherentes respecto a eso. Por eso aparta a Irene Montero. Por eso aparta en el Congreso, en las comisiones y en todos los órganos de gobierno del grupo parlamentario a Podemos, porque lo que quiere es acabar con Podemos. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Yo creo que no tiene sentido pensar que los diputados de Podemos van a votar en contra de la investidura, votarán a favor, harán ruido, harán lo que sea, pero votarán a favor. Pero van a seguir estando bajo esa situación de que Sumar quiere sepultarlos y acabar con ellos. Y creo que puede dar algún disgusto en la investidura. Antes hablábamos de cómo van de justos en las votaciones el gobierno. Yo creo que va a haber algún susto que van a buscar ellos, ellas, también para provocar esas situaciones y nos vamos a unos meses de una cierta incertidumbre. ¿Cómo puede acabar eso? Pero Pues, espera, por espera, espera, ejemplo, espera. ¿A qué le llamas sustos? ¿A qué te estás refiriendo? votaciones, es decir, votaciones en las que los diputados de Podemos se separen de la disciplina de Sumar y voten otra cosa. Pero no Yo la de la creo que es investidura, sino no, otras no, yo cuestiones creo que la de de... la investidura no, porque si fueran a otras elecciones, Podemos también estaría muerto, igual que Sumar estaría muerto también. Yo creo que eso es un factor que hay que tener en cuenta. Sumar y Podemos necesitan que haya acuerdo y que haya gobierno, porque si no, en una repetición, yo creo que les iría francamente mal a los dos o a uno solo si fueran juntos. Ujú. A partir de ahí, ¿eso cómo se puede resolver? Pues hay varias posibilidades. Que esos diputados terminen aburridos, cansados, incluso dejen el escaño y sean ocupados por otras personas, digamos, más fieles a Sumar y a Yolanda Díaz. Otra posibilidad es que sean expulsados al grupo mixto y otra posibilidad es que ellas sigan dando batallas. Y ahí hay una cosa sobre la mesa que creo que hay que tener en cuenta, aunque por el momento solo está en el capítulo de rumores de Madrid, que son las elecciones europeas. ¿Vale? Bueno, y no solo en Madrid. Claro. Supongamos como hipótesis
que Podemos decide ir a esas elecciones europeas, elecciones en las que además es gratis, porque no se juega ningún gobierno, porque no pones en riesgo una estabilidad de gobierno y porque además la circunscripción única, y esto es muy importante, favorece a los pequeños partidos frente a las elecciones generales en las que hay 54 circunscripciones, ¿vale? De hecho, y por supuesto no hago ninguna comparación, sí a efectos de partidos pequeños, recordemos que en elecciones europeas Podemos, cuando arrancaba, tuvo, creo que fueron 5 eurodiputados, si no me equivoco. Jesús Gil tuvo eurodiputados en su momento, Puigdemont también. Es decir, los partidos pequeños tienen opciones. Supongamos que Podemos presenta una candidatura, no sé, por ejemplo, con Irene Montero al frente en esas elecciones europeas. Yo creo que ahí tendríamos un elemento de conflicto y yo no descartaría que se puedan producir esos escenarios. Es decir, yo creo que uno de los errores que se está cometiendo en Sumar es no tener en cuenta esto y creo que Yolanda Díaz debería solucionar el tema. De la misma forma que Pedro Sánchez está negociando con Puigdemont y con su abogado, de la misma forma que está negociando con ellos, igual Yolanda Díaz tendría que intentar buscar una solución porque eso va a ser un conflicto político de la legislatura. Es más, me atrevo a decir que Pedro Sánchez le debería decir a Yolanda Díaz, arréglame eso porque podemos tener conflictos durante la legislatura. Es decir, a ver si va a resultar que la legislatura se va a fastidiar por donde menos esperábamos que se fastidie. Luego es verdad que Podemos cada vez tiene menos fuerza, cada vez tiene menos implantación territorial. Yo creo que uno de los errores de los últimos años de Podemos es no ser consciente de lo importante que es la implantación territorial de los partidos. Yo creo, de hecho, que si el PSOE aguantó en su momento la embestida de Podemos y el PP aguantó en su momento la embestida de Ciudadanos, que acordémonos que las encuestas les daban a los dos por encima en algún momento, fue porque tenían algo que ninguno de los partidos nuevos tenía, que es la implantación territorial. Y yo creo que Podemos eso lo ha descuidado totalmente. Yo creo que tenía que haber trabajado más por tener esa... Y ahora miramos qué es Podemos en cada una de las circunscripciones y cada una de las provincias y tiene muy poquito, le queda muy poquito con todo lo que tuvo, que fue un caudal de ilusión, de gente que se sumaba, de aportaciones, etcétera, y sin embargo no cuidó toda esa estructura. Y yo creo que ahora lo paga y ahora nos encontramos que Podemos es un reducto cada vez más pequeño, cada vez tiene menos eco las cosas que hace Podemos y lo de alrededor, porque no tengo duda, no pongo en cuestión que quien manda en Podemos es Yone Belarra, y además creo que es una mujer fuerte como para mandar Podemos, pero es verdad que tampoco podemos negar que hay una serie de entornos donde sigue estando Pablo Iglesias, que están esos mismos mensajes y que me parece que todos ellos cada vez tienen menos fuerza y cada vez se le va descolgando más gente, entre otras cosas porque ellos también han promocionado el conflicto respecto a personas o entidades que estaban antes cerca de ellos y yo creo que eso es indudable y lo vemos que cada vez se va desgajando más. Pero me parece, insisto, vuelvo al inicio, que ahí hay una fuente de conflicto en la legislatura que no va a ser fácil de resolver porque cada vez se va enquistando más, es decir, hasta en los pequeños detalles. Como decía antes, cuando se reparten las comisiones en el Congreso, comisiones me refiero a la formación de cada una de las comisiones en las que se divide y se organiza el Congreso, a Podemos no le dan nada, no hay nadie en la dirección del grupo parlamentario. Ada Colau sale el otro día, creo que de una forma profundamente inoportuna, diciendo que lo que hay que hacer es quitarle la asignación económica de Podemos, que además de que creo que no se puede estatutariamente, es que me parece que andar con esas amenazas con quienes están contigo en el grupo me parece una cosa lamentable. Es verdad también que Sumar, Yolanda Díaz, una vez pasada la investidura, tendrá también que decir qué es lo que quiere que sea Sumar, porque ahora mismo no lo sabemos. Es decir, por el momento es una unión de muchos partidos con una relación que no está bien establecida. Yo que sé, firman un pacto de gobierno, por ejemplo, y meten un párrafo respecto a Valencia porque está Compromís sin meter a otras comunidades. Es decir, es una situación un poco extraña que también se tienen que aclarar y con algo muy importante que le falta por hacer y que prometió que iba a hacer. Ella dijo que iba a hacer unas primarias, ¿vale? Vale, no le dio tiempo a hacerlo para las generales, es comprensible,
pero ahora tendrá que hacer algo. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la manera en la que se organiza? ¿Dónde está el Comité Federal de Sumar, donde se discuten las cosas? Es decir, en los últimos meses, por ejemplo, hemos oído Sumar ficha a no sé quién para portavoz de no sé qué. Y piensas, ¿y quién de Sumar está decidiendo esto? ¿Es una decisión personal de Yolanda Díaz? ¿Hay una ejecutiva? ¿Hay un órgano concreto? Es decir, yo creo que Yolanda Díaz tiene que definir qué es lo que quiere que sea Sumar, porque me parece que ahora no lo sabemos. Tres cosas de lo que has dicho. Una, curiosamente, lo que has apuntado de que pudiera ir Podemos por su cuenta a las elecciones europeas, me lo han comentado a mí, y no precisamente de Madrid, sino de otro territorio, nadie que sea de Podemos, pero sí alguien con experiencia política que me planteaba esto, y no es de la Comunidad de Madrid, con lo cual sí que circula más allá del foro. Esa es una. Otra, lo de la implantación territorial, efectivamente es un debe. Yo siempre he creído, porque es así, el PSOE es la mayor organización política de este país, porque lo es históricamente, es la que tiene Claro. casas del pueblo en un montón de localidades, tiene un arraigo histórico tremendo, y tejer eso no se hace fácilmente. Es decir, de entrada Podemos, la fortaleza que pudo tener en los territorios fue en muchos casos merced a acuerdos que pudo haber pues, con los comuns, con las mareas en Galicia, etcétera, 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 y una implantación territorial lleva tiempo y experiencia y cuajo, y probablemente también pues, ser mucho más habilidosos, pero que es algo que partidos como el PSOE han conseguido de forma ya histórica. Y la implantación que tiene en muchos territorios una casa del pueblo, pues es que es algo que viene de muy atrás, y ha habido en mitad de todo eso hasta conflictos bélicos. Y termino. Y luego otra. Claro, antes decías lo que puede estar ocurriendo ahora. Hay también un pecado original, es decir, efectivamente ahora se nota claramente la estrategia de Yolanda Díaz de tejer su propia historia y dejar a un lado Podemos, y efectivamente ese debilitamiento se ha visto también en el papel que puede tener Pedro Sánchez, ¿no? Pero también es cierto que ahí está el pecado original de Iglesias, que al final hizo una especie de dedazo con Yolanda Díaz, y cuando dijo me Claro, voy, sí, dijo sí. será, es decir, que en ese momento sí que podían haber dicho me voy, Pablo Iglesias, me voy, pero abrimos un proceso para unas primarias, etcétera, desde ya y todo esto, ¿no? Y ya directamente convocar, haber hecho una salida más ordenada. Y eso no ocurrió. Entonces ahora, claro, ahora cuando vemos esta situación también tiene que ver con algo que se decidió en este momento. Si bien es cierto que claramente canta muchísimo la manera con la que les están orillando y les están negando Claro. la implantación que hay que decirlo, que le ha venido muy bien a Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz también le debe mucho a lo que ha sido Podemos. Sí, Hubo no, de otros ella, dirigentes a la izquierda del claro. PSOE. Claro, ella fue vicepresidenta y antes ministra de Trabajo precisamente por esa fuerza de Podemos. Yo creo que eso es innegable. Pero fíjate, un ejemplo de la situación en la que está Sumar de indefinición o rara y que a mí me cuesta explicar. Yo soy un antiguo y creo en lo que tú hablas del Partido Socialista. La figura fundamental del Partido Socialista siempre ha sido el secretario o la secretaria de organización, porque es alguien que se recorre las sedes, que va a las organizaciones territoriales, las controla y se sabe qué es lo que ocurre en cada uno de los territorios. Bueno, pues Sumar está en una situación de indefinición que es difícil de entender, y te pongo un ejemplo claro. Una de las personas fundamentales y vitales para la negociación del acuerdo de gobierno la semana pasada fue Nacho Álvarez, porque Nacho Álvarez lleva años negociando todos los acuerdos a los que llega Unidas Podemos o Podemos y ahora Sumar, ¿vale? Eh, Nacho Álvarez pertenece a la dirección de Podemos y además es secretario de Estado del ministerio de Ione Belarra, ¿vale? Y sin embargo, Podemos se queja de que no ha sido informado de lo que se está negociando, y probablemente Nacho Álvarez no les ha informado porque está trabajando con Yolanda Díaz. Es decir, Nacho Álvarez pertenece a Podemos, pertenece a Sumar, no pertenece a ninguno. Es decir, hay una situación que a mí me cuesta mucho trabajo entender y que creo que además tiene muchas disfunciones, por lo que digo, no hay una ejecutiva, un comité federal de Sumar en el que se ratifiquen los acuerdos o se pueda discutir o alguien pueda hacer propuestas. Se creó este grupo de trabajo para hacer las propuestas de escucha y nadie sabe quién creó ese grupo de trabajo, que no estoy poniendo en duda la valía del grupo de trabajo, que es muy bueno, hay gente muy valiosa, pero no sabemos cómo ha nacido todo eso. De pronto se dice que va a haber 20 juristas que van a hacer una propuesta de amnistía, luego fueron solo 5, pero eso no se ha discutido en ningún órgano porque no existe ningún órgano dentro de Sumar en este momento. Se dice, no, se ha hablado entre todos los partidos socios,
pero no sé si todos tienen la misma fuerza, el mismo peso. Nos encontramos, por ejemplo, que dentro de la dirección del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso tiene más fuerza y más peso la Chunta aragonesista que Podemos, que está muy bien la Chunta, pero obviamente no tienen la misma fuerza. Es decir, hay una serie de cosas ahí que Sumar o Yolanda Díaz tiene que resolver y que tiene que poner un poco de orden y definir qué es lo que quiere que sea Sumar, porque por el momento es una cosa un poco extraña, me parece. No, se ve que, bueno, se hablaba de la nueva política, pero se ven tics de la de toda la vida, es decir, a veces mucho individualismo y mucho de ir a la suya. Eso también se ve, son a veces miserias de la política. Claro, y sobre todo después de haber llevado a la izquierda y a las bases de la izquierda a una política teóricamente muy participativa. Es decir, se les preguntaba hasta por un chalet que se iba a comprar el líder del partido. Se les preguntó por eso. Y de pronto se va a una situación en la que ni siquiera está definido cuáles son los órganos donde se discute cada una de las cosas. Es decir, yo creo que a las bases no las puedes llevar de un lado para otro, sino que tienes que preparar un poco ese camino y establecer un poco, insisto, falta una definición de qué es lo que quieren que sea Sumar en todos los sentidos, el ideológico, pero también el organizativo, que como te digo creo que es muy importante. A veces hablamos despectivamente del aparato de los partidos, no sé quién es un aparachic, pero es fundamental. Sin el aparato de los partidos no hay nada que hacer, sin los aparachic no hay nada que hacer, y ahora mismo en Sumar creo que no existe esa formación, creo. Claro, porque Fernando, en esto además es todo a veces como muy enconado, ¿no? Es decir, hay en las redes sociales mismo opiniones donde se ve que prácticamente hay quienes interpretan poco menos que la posición de unos o de otros dentro de Sumar o Podemos. Como digo, ahí parece como una especie de guerrilla, papeles que a mí me producen bastante vergüenza ajena en algunos casos, pero es verdad que estamos viendo de forma muy cruda un enfrentamiento dentro de lo que es la izquierda, una vez más. Y sí es cierto también, creo yo, que da para reflexionar hasta qué punto, claro, en todo lo que es Podemos ha habido campaña y guerra sucia contra ellos, mediática, judicial, pero también se han autolesionado en lo que es Podemos y lo que está ocurriendo con Sumar por encima de lo necesario. Es decir, que también ahí han volado y siguen volando los puñales, las traiciones, etcétera, etcétera. Y encima, decir esto que objetivamente es así, sin posicionarte siquiera, ya es caldo para que te acusen de estar con unos o con otros. Pues sinceramente, así está Sí. el patio, ¿no? En este territorio de la política y del periodismo. Sí, lo primero, lo que tú dices que no había dicho antes y que es muy importante, y es que Podemos y Pablo Iglesias han estado sometidos siempre a unas campañas brutales como probablemente ningún político ni ningún partido ha estado antes. Campañas personales de persecución, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hay que subrayarlo, guerra sucia, policial, etcétera. Bien, a partir de ahí es verdad que hay una forma también de hacer política en esa izquierda que consiste es o conmigo o contra mí, de tal forma que si un día alguien pasa un poquito el pie más allá de la raya para hacer alguna crítica interna, enseguida se convierte en un hereje y es expulsado de la casa de Dios. Es decir, yo creo que eso lo estamos viendo y creo que ha ocurrido sistemáticamente durante estos años, y por eso consiguieron, vuelvo a lo que decía antes del Día de Magariños, llenar, es una metáfora irónica, llenar un palacio de deportes con damnificados de Pablo Iglesias, ¿vale? Porque lo consigues haciendo una política que consiste en eso, un poco en la confrontación, en quién es el enemigo y quién no es, y es como digo, o estás conmigo o no estás, o estás contra mí. Yo creo que eso es evidente estos años y lo estamos viendo ahora todavía otra vez, y a mí me parece que ahí una política un poco de sentido común y de reagrupamiento, si es que es posible, pues creo que sería conveniente para ellos, porque yo creo que ese odio interno al final lo que termina es restando y no sumando. Y creo además que viendo a las bases y al electorado, tengo la impresión que uno de los grandes méritos que tuvo Podemos y que fue muy importante para la democracia y para la historia de España y quizá de Europa también, es haber incorporado a la política y al sistema a mucha gente que daba la espalda a la política, a los partidos tradicionales, que no votaba en muchos casos y que tenía mucho distanciamiento,
y que vimos cuando el 11M con aquello, el 15M, perdón, con el 15M, con aquello de no nos representan, etcétera, etcétera. Bueno, pues Podemos yo creo que trajo a toda esa gente hacia la política, fue una corriente de ilusión para mucha gente que fue muy importante, trajeron algunas cosas que han quedado, otras no, pero han quedado respecto a manera de hacer política, pero creo que no pueden malversar ese apoyo ni pueden despreciar a esas bases y esa gente a base de estar continuamente en la interna y en peleas internas. Y digo peleas internas, pero a veces la pelea también es no hacer caso a una parte de tu coalición, no darle la cuota de poder que les corresponde en los grupos parlamentarios, no hacer un debate interno como corresponde, no respetar a un partido como Podemos, que con todos sus errores puede aportar algo también. Es decir, yo creo que ahí también el liderazgo también se ejerce buscando cómo aglutinar y no solo separar. Has dicho también que Pedro Sánchez está en la jugada o en el interés de enterrar o de debilitar a Podemos. ¿Y eso por qué sería y en qué lo ves? Bueno, yo creo que había una parte del liderazgo de Pablo Iglesias y de Podemos que a Pedro Sánchez le incomodaba, que era esto de hacer públicas las discrepancias, sacar los pies por alto cuando hay diferencias. Yo creo que eso a Pedro Sánchez le molestaba y le cansaba y buscaba un socio de coalición como Yolanda Díaz, más cómodo, que aunque sea dura en las negociaciones, yo no digo que sea blanda, todo lo contrario, creo que es muy dura, pero tiene otra forma de hacer política. Yo creo que para Pedro Sánchez es un inconveniente fuera y dentro el que haya ministras como Podemos que dicen algunas de las cosas que dicen sobre Oriente Medio. No estoy diciendo si tiene razón o no, digo que le incomoda a Pedro Sánchez que eso ocurra y por tanto quería un socio de coalición mucho más cómodo y Yolanda Díaz le garantizaba eso, las cosas se quedan dentro, hay una negociación que, insisto, es dura porque ella es muy dura negociando, pero no es lo mismo que algunas de las cosas que a Pedro Sánchez le incomodaban. Y creo que por eso él quería superar eso y quería superar alguna cosa muy concreta, por ejemplo, lo que se refiere al Ministerio de Igualdad. Yo creo que Pedro Sánchez, de una manera muy injusta, hizo que cargara toda la culpa de las disfunciones, errores, líos y polémicas de la ley del sí es sí sobre las espaldas de Irene Montero. Y yo creo que eso no es justo. Yo creo que es verdad que Irene Montero pudo cometer errores en la forma en la que luego tradujo esos errores y dijo que eran los jueces machistas, etcétera, en lugar de admitir el error, pero decir que el sistema de penas del sí es sí es culpa de Irene Montero es no decir la verdad, porque quien lo hizo fue un ministro socialista, que fue Juan Carlos Campo, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional. Es decir, toda la culpa no es de ella y Pedro Sánchez lo que hizo fue salir de ese tema, dejárselo a ella y encapsular la culpa en Irene Montero y luego intentar superar Podemos quitándose de encima también a Irene Montero, que yo creo que también le interesaba a Pedro Sánchez, y ahora se supone, y esto ya es información, que Pedro Sánchez lo que quiere es recuperar para el Partido Socialista la cartera de igualdad, porque consideran dentro del partido que ha sido un error, han perdido una bandera tradicional de ellos, han lanzado hacia otro lado el feminismo y no hacia el que ellos querían o ellas querían, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que sí, vamos, sé que Pedro Sánchez estaba de acuerdo con Yolanda Díaz en superar lo que era Podemos. Sí que es verdad que ya que planteas esto de lo ocurrido con la ley del sí, sí, a mí me han preguntado a veces y ya he dicho, de entrada hay que repetirlo las veces que haga falta. En un gobierno, las partes que están en el gobierno son responsables de lo que hay, porque hay un consejo de ministros, no dos, porque a veces existe esta tentación de no, nos quedamos con esto solo por nuestra parte y esto otro de la otra. No, 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 es un gobierno de coalición. Entonces sí que es verdad que en este caso una ley como esta sale de un Consejo de Ministros, donde hay dos partidos políticos. Es más, la supervisión de las leyes se lleva a cabo en Presidencia, Secretaría General de Presidencia, etcétera, etcétera. Es decir, el para bien o para mal era una ley de todo el gobierno. Y esto es así, a veces parece que el marrón se lo comió un partido. También es verdad que ese partido, Podemos, cogió muy pronto la bandera y se empecinó en el tema de los jueces o unos fachas, Sí, etcétera, sí, etcétera.
desde luego. encantados Sí, con sí. esa bandera, pero también es verdad que de forma estratégica desde el PSOE y desde Sánchez dijeron, tirad, Ujú. tirad, tirad y abrazaros ahí con la Sí. bandera, ¿no? Ese es el tema. Entonces, efectivamente, lo que acabas de decir, claro que estaba el Ministerio de Justicia con un ministro del PSOE y claro que una ley como esta sale de un Consejo de Ministros, supervisada y debe estar supervisada por Presidencia. En Y ningún entonces aquí yo creo que aquí gobierno, el hambre y las claro, ganas de comer se han juntado sí. en no reconocer además a tiempo, pues lo que ahora empiezan a, ya empiezan a decir más, que sí que tenía algún fallo. Yo cuando pasan estas cosas, pues como harás tú, pregunto a los expertos, yo pregunté a juristas, no precisamente juristas fachas, porque también hay juristas Ujú, progresistas y decían, no, no, la ley tiene fallos. Y entonces, ujú. claro, se empecinaban y yo creo que dijeron, bueno, pues tirad, tirad, empecinaros y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Desde la Sí. parte de Sánchez. Sí, Y su bueno, pues, error, el error de Irene Montero y Podemos está en ese empecinamiento. Pero no hay ni un solo gobierno que toque el Código Penal sin supervisión del Ministerio de claro, Justicia. O sea, claro. ninguno. Pero es que Y además la supervisión basta, última de Presidencia. claro, pero basta ver además en los papeles de la trazabilidad, de la elaboración de la ley para ver que los proponentes de la ley en el Consejo de Ministros fueron el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia. El Ujú, Ministerio de Justicia es el que hace el sistema de penas y por si alguien además tiene alguna duda, basta ir a la cuenta de Twitter del entonces ministro de Justicia para ver cómo el día que se aprueba definitivamente en el Congreso alaba el sistema de penas que se establece en esa ley, porque es él el que la hace con su equipo y con el equipo de la vicepresidencia, que entonces era Carmen Calvo, ¿vale? ujú. Había habido un lío al principio cuando el primer borrador en febrero del 19, pero luego pasa a justicia todo el tema de penas y es justicia quien lo hace y yo creo que eso hay que repetirlo muchas veces y por tanto echarle toda la culpa de la elaboración a Irene Montero creo que es falso. Otra cosa es luego la gestión de ese error, disfunción o como se quiera llamar, pero el error o la disfunción desde luego no es de ella en su equipo. Sí, sí, es compartida y esto también es curioso porque se ha abonado en, bueno, pues en una parte de la ciudadanía, de seguidores políticos, de que tratas estas cosas, lo intentas hacer con la mayor objetividad del mundo y enseguida están los comentarios de este está contra no sé quién, este está, que también es patético a veces, ¿no? Por cierto, en lo que es ahora el presente y el futuro, ¿qué claves crees que en lo que se ha presentado por parte de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pueden ser diferentes a lo que podía haber sido, es decir, por ejemplo, política del Sáhara, el discurso que se Uh está -huh. planteando respecto a la monarquía, no sé, la política de defensa? ¿Ves que se pueda estar edulcorando algún tipo de principio político entre Yo PSOE y creo, Sumar o no? sí, yo creo que es mucho más moderado, por decirlo de alguna forma, que lo que era el programa que se pactó en 2019. Es verdad que las circunstancias no son las mismas, porque eso necesariamente ahora lo tiene que votar el PNV y sobre todo Junts, que no es un partido de izquierdas precisamente, es un partido conservador y a veces muy conservador. Pero aún así, yo creo que hay algunas renuncias, por ejemplo, lo que se refiere a fiscalidad también es muy importante. Yo creo que se rebaja mucho en lo que podríamos llamar más de izquierdas, si se quiere ver así, y yo creo que se edulcora bastante lo que tú has dicho del Sahara. Yo creo que es muy importante también el que Sumar, a pesar de que su número 3 por Madrid es una mujer saharaui, pierde muchísima fuerza respecto a esos asuntos y yo creo que eso es una evidencia. Han preferido hacer fuerza sobre otros, como lo de la reducción de jornada y algún otro social, pero me parece que es mucho más moderado que lo que era el acuerdo del 19 y más inconcreto también. Es decir, si comparas incluso la redacción de los dos, en este hay mucho impulsaremos, procuraremos, reforzaremos, pero no hay nada, digamos, imperativo. Insisto, es verdad que luego necesitas apoyos y lo tienes que conseguir, pero me parece que en el texto es una evidencia que todo eso se ha producido. ¿Hasta qué punto un Pedro Sánchez mucho más fuerte después del resultado electoral, porque le daban cao y vuelve a resistir, está también en una estrategia de quedarse con más espacio político de la izquierda? Es decir, el debilitamiento de Podemos también le hace a él quedarse con más potenciales electores, más lo que pudo ser el PSOE en su momento hace unos años, ¿no? ¿Hay también algo de estrategia en eso? Sí, claro. Yo creo que, de hecho, visto desde otro lado, el riesgo de Sumar precisamente es quedar como, con perdón, como marca blanca del PSOE.
Yo creo que es una tradición en todos los gobiernos de coalición en Europa y diría que en el mundo, que el partido pequeño generalmente termina siendo fagocitado por el grande. En este caso, incluso en los resultados electorales de julio, el Partido Socialista tuvo un relativo buen resultado respecto a 2019 y, sin embargo, Sumar tuvo un mal resultado respecto a lo que habían sacado todos los partidos, incluido Podemos, en las elecciones del 19. Si se hace esa comparación, se ve como el Partido Socialista le va ganando espacio a Sumar. Eso puede pasar también si el PSOE, por ejemplo, se hace con la cartera de igualdad, si coge algunas de esas banderas que ahora tiene Sumar, y ahí Yolanda Díaz lo que tendrá que decidir es si busca diferenciarse de cuestiones concretas del Partido Socialista, corre el riesgo entonces de que se diga que está sacando fuera las discrepancias, o si prefiere debatirlas internamente. De momento tenemos alguna pista, y es que si nos fijamos desde el mes de julio hasta aquí, con el gobierno en funciones y ya ella como líder de Sumar, ha habido unos cuantos acontecimientos en los que Yolanda Díaz ha cambiado y sí que ha hecho públicas esas discrepancias respecto al Partido Socialista y no le ha importado. Por ejemplo, acordémonos cuando el caso Rubiales acusaba de inactividad al gobierno en esos días, mientras el gobierno decía, no, tengo que esperar unos trámites, que si un tribunal, que si otro, y sin embargo ella iba a las manifestaciones y metía prisa al gobierno. Lo hizo también cuando la compra de acciones de Telefónica por parte de un grupo de Arabia Saudí, también ella hizo público su discrepancia y cuál era la posición. Lo ha hecho en alguna medida en lo de Oriente Medio, es decir, ahí hay un cambio en el que sí parece que tenderá a intentar visualizar algunas cosas para diferenciarse y saber y sacar cabeza, porque insisto, corre el riesgo de ser fagocitada dentro del gobierno de coalición. Ujú. Entonces, recapacitando y digamos a modo de conclusión de lo que has dicho, digamos que Podemos puede aguantar ahora mismo dentro de Sumar, pero llegado el escenario de las elecciones europeas pueden plantearse volar solos en esa partida de las elecciones europeas y jugársela a ver qué pasa, casi en un todo o nada, ir solos a Sí, esas elecciones. digamos que están sentados en un barril de pólvora, en un equilibrio muy delicado, y cualquier chispa puede hacer que salte por los aires eso.